Bienvenidos a una sesión más de Pastores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta serie lo que queremos hacer es presentar a nuestros obispos, a nuestros arzobispos, a nuestros cardenales, para que podamos conocer mejor quiénes son los pastores de nuestra Iglesia. Y hoy tenemos el placer de estar con su excelencia don Celso Morga Iruzubieta. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos además en Badajoz. Un verdadero placer estar aquí. Debo decir que es la primera vez que estoy en Badajoz y aunque solo sea por eso, yo se lo agradezco porque conozco una ciudad más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir hasta aquí. Don Celso, vamos a empezar por el principio. Usted nace en 1948. ¿Cómo era su familia? Bueno, yo nazco en un pueblo de La Rioja, muy cerquita de Nájera, también cerca de Logroño. Y en La Rioja, pues muchísima gente se dedica al vitivinícola, se dedican al vino. Mis padres y mis abuelos pues tenían sus viñas, sus bodegas, su bodega y siempre se han dedicado al vino, y esta tradición continúa con un sobrino. De los 5 que tengo, solamente uno se ha quedado en esta profesión, ha continuado con esta tradición del cuidado de las viñas, que a mí me encanta, y por eso también lo he puesto en mi escudo episcopal, una cepa, y en fin, todo lo que se refiere a los viñedos, a las viñas, a las higueras que están entre los viñedos y que dan unos higos tan dulces, sobre todo estas higueras que están en las viñas, pues todo eso me encanta y siempre que puedo me escapo para allá, ¿no? Entonces usted tiene buen vino, usted sabe de buen vino. Pero todo riojano tiene que saber de buen vino. Vamos, es lo que Claro, no, en la tradición familiar eso está ahí, claro, y sabemos distinguir bien lo que es el buen vino. Pero bueno, no es difícil. Si el buen vino, aunque bebas mucho, si no da dolor de cabeza y no te marea... Pero eso uno sabe a posteriori, don Celso. Es que, bueno, sí. Una vez, este era mal vino. Qué mal dolor de cabeza es mal vino. ¿Cuántos hermanos tenía usted? Bueno, yo soy el mayor y tengo 2 hermanas. Bueno, mi hermana, la que me sigue a mí, ha muerto recientemente, con lo cual para mí ha sido un gran dolor, y sigue siéndolo, ¿no? O sea, hace 2 meses que murió. Oh, lo siento. Sí. Y murió de cáncer, un cáncer que se la llevó en pocos meses, pues el Señor la llamó. Y ella ha dejado pues tres hijos, de los cuales uno es sacerdote. Por lo tanto, pues va a seguir también esta tradición familiar de que haya un sacerdote en la familia. Qué bien. Sí. Entonces éramos 3, ahora somos 2. Y yo como el mayor, primogénito, y después una hermana más pequeña, es la más pequeña, que se dedica al correo, es ¿cómo se llama? Pues todo eso está en la, ¿cómo es? En la posta, en el correo, ¿no? Sí, en la poste, como dicen en Francia, en la poste. En la posta es italiano, sí, es la posta. Sí. ¿Y cómo descubrió usted su vocación? Bueno, pues mira, muy fácil, ¿no? O sea, el pueblo es un pueblo de 1.200 habitantes en la época mía, ahora tiene menos, pero en mi época era pues todo un ambiente muy religioso, y yo tengo a mi vez un tío sacerdote, o sea que entonces cuando yo cumplo 10 años voy a Logroño a empezar el bachillerato, y él estaba como sacerdote en Logroño, en una parroquia muy cerquita de Logroño. Entonces convivo con él y pienso que esa convivencia con un tío sacerdote influye decisivamente para que yo decida
pues ir al seminario, ¿no? Esto lo pienso a posteriori, después bueno, pues cuando uno piensa en su vida, pues lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿de qué se ha valido el Señor? Pues pienso que eso, el Señor se ha valido de eso para llamarme al sacerdocio. Así que yo ingresé en el seminario a los 12 años y entonces hice todo lo que entonces eran estudios de latinidad y después los estudios de retórica, que vendría a ser lo que en el mundo civil era el bachillerato, y después la filosofía y la teología. Estuve en el seminario pues nada menos que 12 años, ¿no? Igualito que ahora, creo que estudian igual, es una broma. Desde los 12 años hasta los 24 en que fui ordenado sacerdote. Pero yo soy un gran creyente en los mentores, es decir, gente que te ayuda y que además, como usted ha dicho, como ha hablado de su tío, que después a posteriori dices, jo, este ha sido una verdadera influencia en mi vida. Además de su tío, ¿ha tenido usted algún otro mentor, gente que le ha apoyado o gente que le ha ayudado hasta llegar al sacerdocio? Pues mira, por supuesto, todo lo que eran los superiores del seminario, los profesores, cada uno. Sobre todo ahí, claro, cuando uno llega ya a una edad que son los 19, 20 años, donde ya te planteas decididamente si sigues en tu vocación o tomas otro rumbo en tu vida, pues ahí hay un sacerdote que sí, que influye, bueno, es don Enrique de la Lama, que actualmente se encuentra en una silla de ruedas, ya es mayor, pero pienso yo, a posteriori, que es otra de las personas que ha influido en un momento muy concreto de mi vida para que yo siguiera con mi vocación, ¿no? Aunque nunca tuve, la verdad es que lo puedo decir delante del Señor y con toda sinceridad, que nunca tuve dudas fuertes o serias sobre cuál era mi vida, ¿no? O sea, el destino de mi vida, ¿no? Pero evidentemente hay momentos en que también, o sea, cuando uno tiene 19, 20, 21 años, pues se plantea, ¿no? O sea, y te das cuenta de que la vocación sacerdotal pues es exigente y no vas a tener una familia y bueno, todo eso, claro que aparece en la vida siendo normales, ¿no? O sea, una persona normal te aparece eso. Entonces, encontrar esa persona o esa persona concreto, pero también todos los profesores, todos los superiores que había en el seminario, he tenido un seminario muy feliz. Quiero decirte que cuando, quizás esto entre paréntesis, ¿no? Pero cuando ahora me hablan de los abusos que podía haber en esa época en estos centros claro, yo digo, pero eso estaba tan lejos de nuestra realidad, de lo que vivimos allí, que me resulta realmente extraño, ¿no? Pero en fin, se dio. Yo, don Celso, le tengo que decir que dos cosas. La primera, me estoy acordando de un antiguo profesor mío de religión, don José Luis Gómez Gude. Él era agustino. Sí. Bueno, yo he vivido mucho tiempo fuera, pero cuando estaba en España, él fue profesor de religión mío durante mucho tiempo. Y me acuerdo que nos hizo pensar a todos una ocasión. Dice, mira, una de las posibles vocaciones es ser sacerdote. O sea, el árbol de decisión se divide en ser sacerdote y todo lo demás. Cuando habéis decidido no ser sacerdote, podéis decidir ser ingeniero, médico, economista, lo que queráis. Pero nos hizo pensar ser sacerdote. Yo llegué a la decisión de que no, mi vocación era ser sacerdote, pero mi consejo para todos los que están viéndonos es, esa es una decisión deliberada que uno tiene que tomar. No vaya a ser que el Señor te esté llamando y no le hagas caso. Y la segunda cosa, al hilo de lo que usted está diciendo, mire, yo estuve en colegios de sacerdotes, de agustinos aquí durante mucho tiempo, cuando viví en Perú también en colegios de agustinos, no conozco ni un solo caso, ni compañeros míos,
ni de abusos. Que los ha habido, pero que quizá están exagerados, o por lo menos desde mi perspectiva están exagerados, no tengo la más mínima duda. Bueno, al hilo de esto, ¿qué consejo le daría hoy a un seminarista? Bueno, los tiempos han cambiado y también los estudios, el tipo de estudios. Yo el consejo que doy siempre a mis seminaristas, no tenemos muchos, pero vamos, en estos momentos tenemos 5. Y con la perspectiva de que el próximo año tengamos 7, lo cual doy muchas gracias a Dios porque sí, cada vocación es hoy un triunfo grande, un triunfo de la gracia de Dios. Bueno, el consejo es la piedad. Y entonces usted luego estudia Derecho Canónico. Sí. Se va de la Universidad de Navarra, estudia Derecho Canónico y luego vuelve como párroco a Logroño. Sí. ¿Qué es lo que hace a un buen párroco? Bueno, lo que hace un buen párroco es querer a la gente. Querer, es que es nuestro oficio, es rezar y querer. Es ahí donde se puede resumir lo que hace a un buen párroco, ¿no? Vida de oración, rezar, o sea, porque la primacía de la gracia es fundamental en nuestra vida. Si no nos creemos que la gracia es lo primero y lo principal, pues no hay nada que hacer, o sea, porque esto es una empresa sobrenatural. No vendemos zapatos, ni vestidos, ni nada de eso, sino que es la gracia de Dios la que hace que esto siga adelante, ¿no? Y después el querer a la gente, comprender. Eso es una... Yo tengo algún amigo sacerdote, pero en concreto uno, ahora me está viniendo a la mente uno, es un gran párroco, un gran sacerdote, pero tiene un carácter fuerte y a veces pues se encuentra con problemas en la vida pastoral que lo hacen sufrir a él muchísimo, hacen sufrir a la gente. Quiero decir que un buen párroco tiene que aguantar muchísimo, pero no aguantar por aguantar, sino porque quiere a la gente, porque sabe comprender. Porque si no estamos perdidos. O sea, si tú en una parroquia, como que, claro, defendemos también, o sea, llevamos con nosotros una doctrina que a veces no es fácil de aceptar por todos y que a veces chocas, ¿no? Chocas con por ejemplo, el caso típico de la persona que está en una situación irregular y que tienes que decir que no puede hacer la comunión, y ahí a veces se organiza estos tipos, o otro tipo de situaciones en las cuales uno puede perder la calma, la paz. Bueno, pues aún en esas situaciones lo que no puedes hacer como párroco es tratar con mal a una persona. Pues no mal, no digo mal, porque tampoco es que se trate mal a nadie, pero que la otra persona perciba más la carga que el cariño, ¿no? O sea, que, no sé. En todo caso, para mí el párroco, la vida sacerdotal es esto, ¿no? Rezar y querer. Porque hay que decir las cosas, pero hay que decirlas también siempre pensando en la persona, en cómo lo va a recibir. Claro. Y queriéndolo. Claro, y después que detrás de cada persona hay una historia, sí, que también pues no sabes lo que... Pues, es decir, eso Amoris Laetitia lo dice también, ¿no? En el capítulo 8, que hay situaciones muy complejas, ¿no? Sí. Pero en fin, no vamos a entrar. Yo me refería a esto de rezar, porque ese es nuestro oficio, nuestro oficio es rezar, porque repito, la gracia es lo primero, la gracia de Dios es lo primero, sin Jesús no. Y después querer, es decir, transparentar a Jesucristo. ¿Y qué consejos les daría a los laicos para que acompañaran a sus párrocos? Pues siempre lo mismo, es decir,
La primera comunidad cristiana, ¿qué era? Pues gente que se quería, ¿no? Gente que se quería, mirad cómo se quieren. Quizás por la multitud de los que hoy formamos parte de la Iglesia y porque pues vivimos en un mundo que se nos mete por los cuatro costados, que nos mete por ósmosis por todas las partes, pero hemos perdido ese... No lo hemos perdido, pero quizás se ha atenuado mucho ese mirad cómo se quieren. O sea, un laico, ¿qué tiene que hacer? Pues también querer a su párroco, quererlo y ayudarlo, pero más que juzgarlo, yo me admiro casi siempre en las parroquias hay lo que yo llamo las católicas, ¿no? Es decir, 3 o 4 señoras, suelen ser señoras, también hay, ahora me estoy hablando de hombres, ¿no? Es decir, que están allí, que quieren al párroco que venga, sea quien sea, respire como respire, y esta gente es la buena, ¿no? Esta gente es la que ayuda y la que muchas veces en el silencio y en la oscuridad pues llevan adelante una parroquia y son sal y luz ahí en la parroquia, ¿no? Yo ante esta gente me arrodillo, me admiro y siempre se lo agradezco, ¿no? Porque cuando vas a una parroquia siempre te encuentras 2 o 3 ahí en la sacristía. Ayudando, estas son. ¿Eh? Y que están allí pues desde hace 30 años y bueno, pues he conocido a fulanito de tal, menganito de cual, y tú piensas que los que han pasado por allí son de distinto pelaje absolutamente, ¿no? Pero están allí, ¿no? Bueno, Estoy muy de acuerdo, merecen muchísimo más respeto del que normalmente se las tacha de beatorras y tal, pero son los pilares de, efectivamente, cuando el sacerdote cambia y ella es allí. Pero luego se va usted a Córdoba, en Argentina, como profesor. Cuéntame de esa parte de su vida. Bueno, yo la verdad es que quise estudiar filosofía cuando acabo en el seminario y el obispo me propone la posibilidad antes de mandarme a una parroquia, que era una cosa un poco extraña, ¿no? Que siguiera estudiando, pues además teniendo la Universidad de Navarra muy cerca de Logroño, porque está a 80 kilómetros, yo le propongo estudiar filosofía. Pero él me propone no, estudia derecho canónico, porque lo necesitaba para el tribunal eclesiástico, porque entonces el tribunal eclesiástico tenía no solamente las nulidades, sino tenía también las separaciones. Estamos en los últimos tiempos de Franco. Entonces era un montón de prácticas que había allí en el... O sea, vamos a ver, usted le dice, yo quiero estudiar filosofía, y le dice, no, tú derecho canónico. Está muy bien. Sí, entonces, y además, inmediatamente que defiendo la tesina de licencia, no me deja ir para que hiciera el doctorado, sino que me dice, no, tú vuelve a la diócesis y ayuda al que entonces era juez eclesiástico. ¿Cómo se llamaba el obispo entonces? Abilio del Campo y de la Bárcena. Tenía criterio. Bueno. Era un castellano, un burgalés. Sí, no. Y además, cuando yo trato con don Abilio, él estaba ya en su última época, con una enfermedad ya galopante y con un genio ya un poquito, o sea que no había que andar con mucha historia. Ahora, te he dicho que derecho canónico. Y que ahora te digo que vuelvas, y entonces yo estuve en Pamplona 2 años y me vuelvo y ahí estoy un periodo de 5 años en el tribunal eclesiástico y ayudando en una parroquia. Y en esa época es cuando nos quitan las separaciones y quedan solo las nulidades. Entonces ahí es cuando de repente, pues, uno se da cuenta, te quedas un poco sin trabajo. O sea que el provisor, que se llamaba entonces, o el juez eclesiástico, que todavía vive, ayer hablé con él, don Fernando Loza, pues claro, nos quedamos con 12, 15 prácticas, no más, ¿no?
Entonces digo, mira, Fernando, yo creo que aquí, bueno, pues esto... Usted se lo dijo a don Fernando, no a don Abilio, claro. No, se lo dije primero a don Fernando. Y en esa, y bueno, providencialmente, no sé cómo fue aquello, pero ahí nos llega a la diócesis una petición del arzobispo de Córdoba, Argentina, que era el cardenal Primatesta, que necesitaba un sacerdote licenciado en Derecho Canónico y para el tribunal y para profesor en el seminario de Derecho Canónico. Digo, pues no, es mi oportunidad, con 28 años, ¿qué hago yo aquí? Déjame, bueno, me voy para allá. Aproveché para defender la tesis cuanto antes, o sea, la tesis porque la hice yendo y viniendo a Pamplona, desde Logroño, en esos 4 años. La aproveché, la defendí y me fui, bueno, con el permiso del obispo, ¿no? Que ahora mismo ya no me acuerdo si fue ya don Abilio o estaba don Francisco Álvarez Martínez, que después fue arzobispo de Toledo y cardenal. Ahí ya no me acuerdo quién me dio el permiso para ir a Córdoba. Pero ahí me traslado a Córdoba. Y entonces estoy en el Tribunal Eclesiástico y en el seminario, explicando el derecho canónico sin código, porque entonces era el periodo que no, porque el de 1917 era escaduto, ¿cómo se dice? Sí, caducado, prescrito. Caducado, y no estaba el nuevo se publicó en el 1983. Ese es el que estudié yo. Ese estudiaste tú. Pues entonces yo estuve de profesor del Seminario de Córdoba como Derecho Canónico entre los años 80 al 83. Entonces era un poco caos explicar Derecho Canónico así. Y luego vuelve a España. Vuelvo a España por mis padres, porque, bueno, ya mi madre ya se pone muy seria, dice, bueno, no, en fin, estoy ya muy mayor y total que yo me quedé en España y viví con ellos en Logroño yo vuelvo en diciembre del 83 y estoy con ellos hasta el 87, ahí, como párroco de una parroquia nueva de Logroño, que se había fundado, se había abierto, y San Miguel, la parroquia de San Miguel, que está actualmente. Ahí estuve como párroco esos 5 años, ya viviendo con mis padres, ya mayores, y en fin, es un periodo también, el periodo de Córdoba para mí es muy rico, ¿no? Porque era un periodo donde estás en la plenitud de tu vida, con 30 años, 31, viviendo porque yo vivía en el obispado, y con un hombre de mucha experiencia y muy de iglesia, como era el cardenal Primatesta. Yo me acuerdo de un día que estábamos esperándolo para comer con el obispo auxiliar, y en la televisión pues aparecía el golpe de estado de Tejero en España, sí, estábamos... Usted estaba allí, claro. Claro, entonces apareció el cardenal y dice, ¿pero qué pasa en España? ¿Qué está pasando en España? Se metió conmigo porque nos llaman gallegos allí, todo español allí es gallego. ¿Pero qué pasa ahí, gallego? ¿Qué pasa? Pero después de este comentario, él, como muy cansado, dijo, estoy muy cansado. O sea, hizo esa expresión y después, a las pocas horas, a las 2 o 3 horas salimos, me pidió que lo acompañara
a una parroquia para confirmaciones. Y él iba verdaderamente cansado. Entonces te das cuenta de lo que es una vida sacerdotal intensa, y porque ya tenía su edad, ¿no? Entonces al bajarse, eso se me ha quedado grabado, al bajarse del coche para entrar ya en la parroquia, se puso el solideo en la cabeza y dijo, ánimo prima testa, ánimo, ánimo prima testa. Ay, qué bien. Fue un detalle así de decir, bueno, eso me sirvió muchísimo. Y él, fíjate, me dijo, no sé por qué, pero él me dijo, tú un día serás obispo. Estábamos viendo una parroquia, estábamos allí viendo el retablo y tal, y se me paró y me dijo, tú serás obispo un día, fíjate en esto, en lo otro. Bueno, tenía 31, 32 años, 30 años, no sé. Ni me había pasado por la cabeza absolutamente eso, ¿no? Después, era conocer esa realidad argentina que en aquella época era muy bonita, en el sentido de que había una gran veneración por el sacerdote, que ya en España se había perdido grandemente, ¿no? En cambio allí se conservaba. En fin, son 4 años que yo recuerdo con mucho afecto y mucho cariño, de tal forma que mi password para entrar es Argentina, ¿no? O sea, ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto lo tenemos que cortar porque no podemos decir su password, nada, es mentira. Pues seguimos enseguida con Celso Morga, pero don Celso, el arzobispo de Badajoz, Mérida, Badajoz. Pero les tengo que recordar, como hago siempre, que si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, algún consejo, nos escriban a la dirección que aparece abajo. Y también les tengo que recordar, como hago siempre, que recuerden, por favor, que WTN solo se financia con donativos. No pertenecemos a ningún grupo religioso, ni a ninguna diócesis, ni a ningún movimiento, ni a ninguna orden religiosa, y solo dependemos de la caridad y de la generosidad de aquellos que nos ven. Cualquier donativo es muy bien recibido y se lo agradecemos de verdad, desde el fondo del corazón. Enseguida volvemos con don Celso Morga.
Volvemos en nuestra serie de pastores y estamos con don Celso Morga, el arzobispo de Mérida, Badajoz. Le habíamos dejado de vuelta a España, pero ahora el siguiente paso es usted lo mandan a Roma. ¿A hacer qué? Bueno, me mandan a la Congregación para el Clero. Es una especie de ministerio que se ocupa de los sacerdotes. Las congregaciones, cuando uno dice congregación, dice, congregaciones son religiosos. Y no, es en la curia romana, congregación quiere decir pues un departamento que en este caso se ocupa del clero secular. Ahora se llaman dicasterios, ¿no? ¿O es lo Ahora mismo? es lo mismo, sí, pero también se continúan llamándose congregaciones. Pero dicasterios, sí. Entonces, pues uno que hay para el clero secular, otro para los religiosos, otro para los obispos, otro para familias, en fin, pues eso. Entonces yo caigo a mis 39 años en la congregación del clero. Caigo, está muy bien eso. Eso me costó muchísimo, porque me costó mucho, porque yo estaba feliz en Logroño, que es una ciudad pues muy habitable y muy simpática, y como párroco, con muchas primeras comuniones, con muchas confirmaciones, con mucha gente joven. Estaba feliz, y una noche de verano, que no podía dormir, que estaba sin dormir, pero esta vez sí que fue don Francisco Álvarez, que en paz descanse, ha muerto recientemente. Pues me llamó como a las 10:30 de la noche o así, y me dijo que fuera a verlo a la curia al día siguiente. Entonces él me dijo que tenía que irme para Roma y que no había posibilidad de pensarlo, sino que tenía que ir. También le dio dos opciones, ahora o de luego. Bueno, pues ahí me fui. Entonces, a la Congregación del Clero, donde pasó 27 años de mi vida. Don José Carlos, 27 años de mi vida. Una vida entera, prácticamente. Le costó, pero luego... Sí, me costó una depre, un poco de depre el primer año. Sí que la tuve, porque te mete, o sea, de pasar de ser párroco en una parroquia de Logroño, de gente joven, a meterte en una oficina donde estás ahí todo el día prácticamente, entre papeles, y además el primer año y el segundo, pues no eres considerado para nada, o sea que ahí pasas, te dan para que aprendas, pero no. Entonces sí que me costó un poco. Y luego fue subsecretario y al final secretario. Fue subsecretario y al final secretario, sí. Y entonces le nombran arzobispo en algún momento. Claro. No, al ser secretario, el secretario tiene la categoría, o como queramos decir, de arzobispo. Secretario de las congregaciones. Eso es para, bueno, porque a la congregación llegan arzobispos, obispos, cardenales. Hombre, tienes que ir a la pari. Tienes que ir a la pari, como se dice, a la paridad, ¿no? Porque si no es un poco... Entonces le nombran arzobispo de Alba Marítima. ¿De Alba Marítima? Alba Marítima, que todos sabemos que está en Croacia. Croacia, por supuesto. ¿Qué es eso? Entonces nombran de antiguas diócesis. Claro, o sea, son antiguas diócesis caídas en desuso, o sea que, por ejemplo, Alba Marítima está cerca de Zagreb, ahora la diócesis es Zagreb, pero entonces la sede era Alba Marítima, entonces eso desapareció, pues, por ejemplo, en el siglo XI o XII. Pero la Iglesia sigue manteniendo. Pero la Iglesia mantiene la memoria de esa sede. Es magnífico eso. Sí. Y entonces cuando nombran un obispo que no tiene sede, como es el caso de los secretarios de las congregaciones romanas, pues te dan una de estas sedes. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, tuvo la sede de Villafranca de Montes de Oca, que es un pueblo, ahora mismo es un pueblo que está entre Burgos y Logroño, que tú pasas por él, yo he pasado por él recientemente y es un pueblo, pero entonces era sede episcopal.
¿Tiene catedral? Tiene una iglesia grande, que probablemente era la catedral, claro. Entonces, Papa Francisco fue obispo de Villafranca de Montes de Oca. Montes de Oca. Entonces, ahí él tuvo ese nombramiento, esa sede, hasta que tuvo la sede propia de Buenos Aires, ¿no? Conservar la memoria, claro. ¿Y se esperaba usted el nombramiento? ¿De secretario? Sí. Bueno, pues, hombre, sí, más o menos, pues vas, quiero decir... Ya le tocaba. Claro, es su secretario, no hay otro. Me toca a mí, sí. Sí, más o menos, sí. No al inicio, porque yo ahí verdaderamente tuve tentaciones fuertes de volver a España. A Logroño. Sí, a Logroño, pues a los 3, 4, 5 años. Después ya, bueno, Roma te va entrando, ¿no? Te va entrando. Y ya no tuve más tentación, porque la verdad es, pero al principio sí, esos primeros años. Entonces, hombre, vas adquiriendo esa experiencia que da el trabajo de año tras año, y aunque no seas una lumbrera ni nada, pero por la experiencia... Te van entendiendo, es un poco como los militares, no, pero es mentira. ¿Cómo es su emblema episcopal y cuál es su lema? Bueno, el emblema, no tuve mucho tiempo para pensarlo, porque, claro, el nombramiento fue el 29 de diciembre y la ordenación fue el 5 de febrero, o sea, fue un mes un poco largo. Entonces yo elegí, a ver si me acuerdo bien, pero sobre todo es una viña, una cepa, una vid. O sea, no puede faltar ahí. La Rioja que tiraba. Sí, después la estrella de la Virgen y el Camino de Santiago, porque por Huércanos, que es mi pueblo natal, pasa el Camino de Santiago. Y la leyenda es Móstrate Matrem, que es una frase del Ave Maristela, sí. Ese himno tan bonito a la Virgen. Móstrate ese Matrem, muestra que eres madre. Pero el que me hizo el estigma, el escudo, me dijo, no, solamente puede haber 3 palabras. Móstrate Matrem, y cayó el S. Móstrate essere Matrem. El ser es el verbo, ¿no? Muestra que eres madre. Bueno, lo elegí porque, bueno, te asustas un poco cuando tienes que te van a ordenar de obispo y entonces acudes a la Virgen. ¿Por qué se asusta un poco? Bueno, porque, bueno, es que cambia un poco la vida, ¿no? O sea, te cambia y quiero decirte que es una responsabilidad muy grande ante Dios y ante la Iglesia, y un poco te asustas. Entonces, ¿qué haces? Pues vas a la Virgen. Es curioso porque eso está muy bien. Yo tenía también un profesor de Derecho Canónico, precisamente, que nos decía a los laicos, dice, si la persona que se está a punto de casar no tiene miedo, que no se case porque es un irresponsable. Entonces, pues supongo que es lo mismo. Si a una persona le van a hacer obispo y no tiene miedo, claro, mejor lo deja porque de verdad es un irresponsable, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué es lo que hace a un buen obispo? Bueno, pero antes, si quiere, porque claro, quien me ordena es, que yo lo tengo muy a gala, es Benedicto XVI, y quien me elige para obispo es Benedicto XVI. Con lo cual, yo tengo veneración por Benedicto XVI, y eso me ayudó a aceptar, bueno, pues si él lo cree así, no se equivoca, quiero decir, porque... Era además, sabes, en la curia es un mundo aparte, ¿no? Sí. Pero en los últimos años de Benedicto XVI, como cardenal Ratzinger, como prefecto de Doctrina de la Fe, era tal el prestigio que tenía que
cuando teníamos estas reuniones interdicasteriales o diversos dicasterios o congregaciones en una reunión, claro, lo que él decía ya no, después ya nadie hablaba, ya nadie hablaba, pero además sabíamos que Juan Pablo II muchas veces decía, ¿y qué piensa Ratzinger de eso? O sea, que el mismo Juan Pablo II seguía su parecer, así que estabas perdido. Bueno, entonces... Yo pienso lo mismo que... Claro, eso es lo mismo, sí. Era así en ese momento, ¿no? Entonces, cuando es elegido Papa y a los 3 o 4 años me nombró obispo, pues eso me ayuda que sea Ratzinger, que sea el cardenal Benedicto, que sea el Papa Benedicto XVI, ¿no? Bueno, para ser un buen obispo lo mismo que para ser un buen sacerdote, ¿no? O sea, tampoco es que cambie. Eres un pastor, por tanto hay que querer a la gente, Yo ahora me planteo, ¿qué hago yo aquí en Mérida, Badajoz? Pues mira, querer y rezar. Entonces, cuando celebro la misa, lo que hago es poner ahí a toda la diócesis, a todos y cada una de las familias, de los niños, de gente que además no conozco personalmente, claro, pero que sé que el Señor me ha confiado de alguna forma a mi trabajo pastoral. Entonces ahí, sobre todo en la misa, ahí meto a todo el mundo. Como intención principal de mi misa va siempre eso, y sobre todo los sacerdotes, claro. Entonces, yo a donde más llego es a los sacerdotes. Esos son los que tengo más próximos como colaboradores y amigos y hermanos, ¿no? Y después a todos los laicos que están más cercanos a mí, o porque trabajan en la curia, o porque están trabajando en cofradías, o son hermanos mayores de cofradías, o en asociaciones. Esa multitud de laicos que yo conozco personalmente, pero claro, detrás de ellos está toda la diócesis, ¿no? O sea, mucha gente que no conozco o que conozco esporádicamente cuando vas a las parroquias y haces una confirmación o saludas a una persona, pero esporádicamente, porque tampoco puedes conocer a los 650.000 personas que hay aquí. No todos son católicos, pero en fin. Hay 650.000 personas en su diócesis. Sí. Sí. ¿Y cómo se evalúan a los obispos? Porque le voy a decir cuál es lo que está detrás. Hace nada se han nombrado cardenales, entonces supongo que hay algún criterio, no lo sé, yo vengo del mundo de la empresa, allí para nombrar a director de marketing, o director general o vicepresidente en las empresas que yo estaba, había unos criterios que se conocían, además los criterios eran públicos, la evaluación no, pero el criterio era público, y entonces de los buenos, en general, hombre, se equivocaban también unas cuantas veces, pero bueno, en teoría, sí. ¿Cuáles son los criterios y cómo se elige un cardenal al final? Bueno, yo eso lo ignoro, pero imagino que bueno, el Papa es un hombre con sus preferencias, y cada Papa es muy distinto, ¿no? Y tiene sus preferencias y su visión de las cosas, y entonces, conforme a eso, pues es el que elige a los cardenales, claro. No hay otro. Él es el único que... ¿Pero y cuáles son los... ¿No hay unos criterios para...? No hay. No es como una empresa que tú... Si vendes tantos miles de pares de zapatos, pues tal, no. O sea, esto es... vamos, porque el Papa conoce más o menos y sabe pues cómo piensas, bueno, entonces él elige a los que en conciencia cree que... Pero no se mide tampoco por resultados. No hay criterios escritos, no hay... No, si tú vas al derecho canónico no hay. Bueno, y usted fue nombrado miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Pero eso ha sido hace 2 días. Sí, hace 2 días. Bueno, entonces vamos a pasar antes. ¿Cómo es su diócesis? Es una de las preguntas que hago siempre en esta. ¿Cómo es su diócesis? Explíqueme cómo es Mérida Badajoz. Bueno, pues mira, Mérida Badajoz es una diócesis fundamentalmente rural, pero de pueblos que no son los pueblos de Castilla,
son pequeñitos y de poca gente, sino aquí los pueblos normalmente, hay muchos pueblos de 6.000 habitantes, 7.000, o sea, son pueblos grandes, ¿no? Y es una especie de Castilla-Andalucía, es una tierra de paso, es una mezcla. Por ejemplo, pero los de Cáceres son más de Castilla, mientras que los de Badajoz son más de Andalucía. Aquí se mira mucho a Sevilla, sobre todo en procesiones, el modo de hacer las procesiones. Aquí el maestro es Sevilla, ¿no? Bueno, entonces se trata de una diócesis fundamentalmente rural, gracias a Dios, donde se conserva mucha religiosidad popular a través de las cofradías, donde todavía, de alguna forma, pues todo lo que es cultura católica, cultura cristiana, todavía está en pie. La familia, o sea, el modo de pensar, el modo de organizarse la vida, todavía esa cultura, ese bagaje cristiano, pues cuenta, no es una secularización como pueden ser en otros sitios, ¿no? La gente es cordial, abierta, no hay prejuicios de tipo nacionalístico, o sea, como en otras partes de España, aunque un poco se está metiendo cada vez más ese tipo de cosa, pero aquí la verdad es que eres aceptado y eres querido. ¿Y hay anticlericalismo aquí o no? No. Puede haber, quiero decir, puede haber algo, sí, pero no, yo no encontré. ¿Cómo lleva lo de tener dos sedes, Mérida, Badajoz? Bueno, eso es un poquito. Ayer tuve porque se me quejaron, un sacerdote de Mérida se me quejó, mira, este año no ha venido mucho a Mérida, ¿no? Y es verdad, porque por el COVID o por lo que sea, siempre hay un poquito porque, claro, Mérida es la sede histórica, ¿eh? Mérida tuvo una importancia en la iglesia visigoda muy grande, en la iglesia romana. Es una ciudad preciosa, ¿no? Una ciudad preciosa con tantos vestigios romanos, ¿no? Entonces, claro, ese pondus, ese fondo de historia, de tradición que tiene Mérida, no lo tiene Badajoz. Pero Badajoz tiene la gente, tiene la población y la sede está aquí. Lógicamente la catedral está aquí y la concatedral está en Mérida. Pero en fin, no pasa nada, no es que sea, pero hay que tenerlo en cuenta, que eso tiene cuenta, ¿no? O sea, y además hay que tenerlo muy en cuenta. Además está allí Santa Eulalia, una basílica espléndida. Santa Eulalia es una mártir romana, sí, jovencísima, del siglo IV, y, en fin, Mérida tiene unos valores y una tradición que hay que considerar. Entonces, voy a acelerar, porque aunque usted me diga que lo de la asignatura es de antes de ayer, si no, le hago un par de preguntas, sí, que además he averiguado hoy estando aquí, que además me gustaría que nos lo dijera a todos. ¿Qué es un miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica que el Papa Francisco le ha nombrado hace un año, quizá? Sí. Un año, fue en junio, sí. Bueno, el Tribunal, la Asignatura Apostólica es el Tribunal Supremo de la Iglesia, o sea que ahí acaba todos los conflictos que hay. Fundamentalmente es conflictos entre las diversas congregaciones o dicasterios de la curia. También entre, por ejemplo, un sacerdote con su obispo que hay un conflicto, que va a la congregación romana del clero, por ejemplo, pero que si ahí pues se puede apelar, la última apelación, el último recurso es la asignatura. O sea, usted es juez del Tribunal Supremo. Sí. Suena mejor de la asignatura apostólica, ¿qué quiere que le diga? O sea, el Tribunal Supremo que asignatura. Sí, no suena mejor de la asignatura que del Tribunal Supremo. Sí. Muy bien.
Una cosa importante, porque me han dicho, ha usted modernizado el Museo de la Catedral. Sí. Cuénteme por qué tendremos que ver ese museo. Bueno, es un museo catedralicio, pero que está organizado de una forma un tanto original. Lo han ideado, bueno, el director es un sacerdote de aquí de la diócesis que es muy competente y que ha puesto ahí alma y todo lo que tiene, ¿no? Pero lo han ideado tres profesionales, muy buenos profesionales, tres mujeres, del Museo Romano de Mérida. O sea que, sí, magnífico museo también. Claro, magnífico museo y con una experiencia, y estas han ideado este museo de catedralicio de aquí. Entonces, es un museo que cuenta, por ejemplo, la historia de la catedral, ¿no? Cómo se construye, qué cosas se hacían en la catedral, por ejemplo, desde el punto de vista de la enseñanza, porque hay una época en que el único centro de enseñanza estaba ahí, ¿no? Y después, desde el punto de vista tradicional de un museo, pues hombre, tenemos cosas muy valiosas, ¿no? Tenemos Zurbaranes, un cuadro del Greco, tenemos Morales, varios cuadros de Morales, que es un pintor nacido aquí, en fin. Y tenemos piezas valiosas y tenemos algunas únicas. Otra cosa, cambiando de tercio, porque esto me he enterado gracias a venir hoy a Badajoz, yo no lo sabía. Hay un santuario que además hace nada ha terminado el Año Santo. El Año Santo, que es el santuario de Chandavila, que se apareció allí Nuestra Señora sí, a los Dolores. A unos niños el día 27 de mayo. Por cierto, lo digo a partir de ahora, va a ser mi santuario favorito porque es mi cumpleaños. ¿Sí? Cuéntenos la historia. Bueno, son unas apariciones que son del 43, 45. A una niña se aparece bajo la figura de la Virgen de los Dolores, y de hecho la imagen es así, con esa túnica toda negra. Y esas apariciones nunca han sido estudiadas a fondo desde el punto de vista canónico, ¿no? Pero sí que desde el primer momento recibieron la aprobación del obispo que estaba aquí, y todos los obispos que se han sucedido en esta sede las han aprobado. Hemos ido allí, hemos aprobado su culto, y es un lugar de silencio, de oración, de penitencia. Es un santuario modesto, pero donde no hay mercanchifle, o sea, donde no hay puestos se va allí a rezar y ya está, ¿no? Lo que es magnífico, por lo que me han contado ahí al menos, es que la Virgen se le aparece a una niña cuyo padre, es justo después de la Guerra Civil, cuyo padre había sido represaliado, es decir, que era uno de los rojos, digamos, y que la madre de la niña dice, eso no puedes haberlo visto tú porque la Virgen es de los otros, ¿no? Y terminan la niña de religiosa y la madre convertida. Creo que, es decir, dice mucho, además de mucho, de la reconciliación de la posguerra. Hace un año y medio, claro, porque la vidente es ya muy mayor, es muy ancianita, tendrá 86, 87 años. Es hermana de la Cruz, de Santa Ángela. Ah, de Sor Ángela. De Sor Ángela. Y fuimos a entrevistarla. Fui con el vicario general y con don Juan José Montes, nuestro delegado de Comunicaciones Sociales. Sí. Gran tipo, por cierto. Gran tipo, sí. Y estuvimos con ella preguntándole, claro, sus recuerdos, pues claro, era una niña, ahora tiene 86 años, pero eso está muy lúcida, ¿eh? Entonces, lo que yo pretendía es que si un día esto se toma en serio y se hace un proceso canónico, guardar los recuerdos. Claro, que esta mujer, bueno, confirmó que ella vio a la Virgen, ¿no? O sea que... Hay una cosa, don Celso, que
que en todas las entrevistas estamos preguntando, y es porque nos preocupa mucho, y perdone que cambie de tercio tanto, y es la ley de la eutanasia. Nosotros en WTN estamos haciendo una campaña, que es que no te eutanasien, recordando a la gente y pidiendo a la gente que haga el testamento vital, porque es muy importante para que en algún momento, si después las fuerzas fallan o lo que sea, no sufrir el asesinato, si quiere, por manos de, o bien pueden ser unos parientes o bien puede ser algún desaprensivo doctor. ¿Qué le parece a usted esa deriva que yo creo que estamos teniendo en España y que yo creo que termina casi, bueno, espero que termine con la ley de la eutanasia? Pues que me va a parecer que me parece muy mal. Quiero decir que sabemos muy bien que para la Iglesia y para nuestra fe, pues la vida es un don de Dios y empieza desde el primer momento de la fecundación y acaba con la muerte natural, ¿no? Por tanto, todo lo que sea una intervención directa para acabar con la vida de una persona humana, aunque esté en condiciones muy precarias o muy dolorosas, pues no es lícito, es un asesinato, ¿no? Y don Celso, cambiando de la eutanasia a otra cosa, lamentablemente que es también contra la vida, el aborto, yo le he oído a usted decir una cosa que además he oído y que me parece magnífico como argumento, es, vamos a ver, si muchas de las personas que cometen un aborto lo hacen probablemente por pobreza, ¿por qué no le ofrecemos a esa madre la misma alternativa? De decir, mire, si usted va a abortar, el aborto cuesta 15.000 euros, si usted no aborta, se lleva usted los 15.000 euros. Y he oído que usted decía, mire, para que una persona tome libremente esa decisión, deberían tener los dos cestillos la misma moneda, los 15.000 euros, ¿no? Yo eso lo tomé del profesor, del doctor Martínez Sellés, que lo publicó en Alfa y Omega. Y bueno, me pareció un argumento dentro de que la nueva ley sobre el aborto pues es como es, verdaderamente desastrosa. Pues bueno, digo, hagamos al menos esto, ¿no? O sea, porque efectivamente una cosa que nosotros tenemos que hacer siempre también, me parece, es ponernos en la piel de una mujer que aborta, no porque ella quiera en definitiva, sino porque se encuentra en una situación grave o muy grave de la que sea, ¿no? Sí. Entonces, ese ponernos en la piel de esa persona que lo está pasando mal, que eso es importante, ¿no? Porque claro, hay que condenar el aborto, por supuesto, como principio, pero después hay que entrar también en el caso concreto. Entonces, me pareció interesante esto de Martínez Sellés en el sentido de decirle, bueno, démosle esta ayuda, a ver si así ella puede en definitiva ser más libre a la hora de adoptar una decisión de este calibre, ¿no? Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, don Celso. Muchísimas gracias por habernos acogido en su diócesis de Mérida-Badajoz. Les veo pronto en otro capítulo de Pastores. Que Dios les bendiga.